Buenos días, buenas tardes, buenas noches, da igual la hora a la que nos estés viendo o escuchando, lo importante es que estás aquí con nosotros en un nuevo episodio de Post Podcast. Donde grabamos la vida después del podcast. Para los religiosos, nos hemos descolocado. Aquí estoy con mi amigo Zope Vlogs, si nos estás viendo en YouTube, Zopecast, si estás en Spotify. Y si estás mirando quién es ese tipo de barba con gorra no tan bien peinado como el otro, es Frikris. Si eres adolescente, pero si no eres adolescente, es prohibido llamarme Frikris, llámame Josué. Y si eres mi amigo, pues llámame Josu. Y si eres su abuela, puedes llamarle Crispis. Crispis. Porque vamos a decir Frikris. Voy a agacharme porque se me ha caído el boli. Vale, muy bien. Mientras tanto puedo poner música, agáchate. Ya he vuelto. Zope, ¿cómo estás? ¿Cómo tiempo? Estoy bien, estoy muy bien, tío. Episodio 7, ¿eh? Fua. Wow. ¿Episodio 7? Se me hace eterno, hace mucho que grabamos el 6. Sí, no, la verdad es que... Pues para mí es como os hubiera hecho un rato. O sea, ¿Sí? es que a mí llamarme contigo es como... que no pasan las semanas, tío, no pasan los Qué días, bonito. no pasan los minutos. 7. José, ¿sabes dónde estoy? ¿Sabes dónde Hablaremos de estoy, eso. no? ¿Dónde estás ¿Sabes ahora? dónde estoy? ¿Ahora Estoy en Nueva mismo? York. Sí, Ahora sí. mismo estás en Nueva York. ¿Te acuerdas que en el episodio anterior te dije hace ya que me iba a Nueva York? Wow, tío. Pues ahora estoy ahí. Mientras ¿Ahora estáis estás en viendo Nueva esto... Sí, bueno, da igual la hora que nos estés escuchando, lo importante es que estoy en Nueva York. Pero ahora mismo estás en Nueva York. Ahora mismo. Te la estás gozando. Mientras se publica, a ver, si alguien ha tardado años en verlo, pues no, estoy... Viendo yo qué sé. a los New York Nets. A los Brooklyn Nets, no lo sé, Brooklyn- depende. Porque cuando hemos grabado esto, aún no sé si se han clasificado y cuando se ha publicado... Brooklyn Nets. Yes. Venga, ahí estás ahí viendo a Kevin Durant en vivo y en directo. Dios lo quiera. Venga, declarémoslo. Bueno, pues Zope, sabemos una cosa de ti, eres fan de la NBA, te flipa la NBA, tío. Sí. Y Kevin Durant es mi jugador favorito, aunque soy de los Lakers, tengo que decirlo. ¿Pero de los Lakers de LeBron o de los Lakers de Magic? Claro, ¿O es de que los ¿sabes Lakers qué pasa? de Kobe? De Kobe, tío. Es que, ¿sabes Y de qué pasa? Pau Que Gasol. aún no llevo suficiente tiempo como para apostar por un equipo. Entonces yo veo a los jugadores que digo, ay, me gusta mucho el proyecto que tienen los Hornets, que son chavales muy jóvenes y tal, no sé qué. Pero los Bulls han reunido algunos que no tienen anillo y me gustaría que ganaran. Y los Phoenix Suns tienen a Chris Paul y no me importaría que ganara el anillo. Entonces soy muy fan de la liga y aún no me he decantado por una franquicia, aunque los Lakers me tiran así como... ¿Sabes? Me gusta así. Bueno, pues básicamente lo que me pasa a mí con el fútbol americano. O sea, hay una franquicia que me tira, que son Kansas, pero a lo mejor tengo 8 equipos que Claro. me caen bien por diferentes motivos. Así es. ¿Sabes? Y otros que me caen mal por los mismos motivos aleatorios. Al revés, ¿no? Sí, Exacto. No, o exactamente. sea, exacto. Por ejemplo, hay un tío en la NFL que se llama Aaron Rodgers, que es el mejor en cuanto a talento, y me cae fatal. Ah, Sí, me vale. cae fatal. O sea, es un tío que me cae mal. Curioso. Curioso. Está bien. Puede Es pasar. como Djokovic, por ejemplo. Djokovic tiene mucho talento en el tenis, pero Tío, a mí espérate que Djokovic cae a lo mal. mejor escucha nuestro podcast. Bueno, Djokovic, si me estás escuchando, me caes mal. O sea, eres un crack, pero me caes mal. O sea, es lo que hay. Claro, es que eres mallorquín de este tira Rafa. No, es porque me cae mal. No, lo que sé. A mí Federer, que ha sido un gran rival de Nadal, me Está cae súper bien. federado, ¿no? Sí, Exacto. está federado en Madre tenis. mía, tío. O sea, la semana pasada me contaste el chiste boomer ese de si yo soy tal, mi hijo es Zope Stories, ¿sabes? Entonces, tío, venga, tiramos para allá. ¿Esa es una cosa sobre mí? ¿Te doy dos Sí. más? Venga, dime 2 más. Tuve una banda de jazz. Exacto. Soy pianista y Pero tuve no una la banda de jazz. Jacobs, no con No. Jacobs. Aunque he tocado con ella, pero no. Una banda de jazz, de la música jazz, de swing, de blues, de... Que puedes encontrar en YouTube con A mí no me cae bien Papá Noel. Ah, es verdad. Papá Noel, un cover de Santiago Benavides llamado Papá Noel en mi canal de YouTube. También puedes buscar Brook Jazz Band y ahí está mi cuarteto de jazz. ¿Oh, De sí? cuando éramos estudiantes. Sí, Yo de no cuando lo he éramos visto, estudiantes. tío. Bueno, ahí son los primeros pinitos, ¿eh? Tampoco... Una cosa. ¿Podría ser que al final de este podcast, en vez de la sintonía final, hubiera... O sea, en el momento de la sintonía final hubiera como una inserción y podíamos escuchar un segundo de tu grupo de jazz? ¿Podría pasar? Podría pasar, sí. Venga, hazlo, tío. Podría pasar y puede ser una canción de Oliver y Benji, versión jazz. Venga, bien. Mientras hacemos el final. Vale, bien, perfecto, lo compro. Muy bien. Espera, ¿Y qué es lo otro que me quieras contar? Pues mira, tengo una manía, Josu. Me voy a contarte una manía. Solo Sí. una. Y es que desde la pandemia tengo una manía que es que necesito ponerme desodorante y o colonia antes de las llamadas por Zoom y antes de grabar un vídeo.
No tiene sentido. Ya, pero es una manía. Sí tiene sentido en mi mente, pero es una manía que tengo. Y no, ¿sabes? Es como... Yo creo que se mezclan muchas cosas. La primera de todas, la costumbre de voy a ir a la iglesia, me pongo desodorante, voy a ir a algún sitio, me pongo desodorante y salgo de casa, ¿no? Como una costumbre que puedes tener de me pongo desodorante y salgo de casa. Dejó de pasar en la pandemia, que estábamos todos recluidos. Entonces era, me pongo desodorante y me conecto. Como que, rollo, voy a predicar en un Zoom, necesito oler bien. Bueno, bien, está bien, está bien. Venga, te O la sea, compro. no sé, quizás porque necesito olerme bien a mí mismo, no que los demás me huelan. A mí me da igual cómo me huelan los demás, pero necesito olerme bien a mí mismo, Olerte ¿no? bien. Vale. Entonces aquí he venido a ponerme desodorante aquí en el... Ahora sí. Ahora podemos grabar ya. Ahora huelo bien. Aquellos que estáis en YouTube y yo, agradecemos a Zope que se lo haya puesto por encima de la ropa. Sí, Vale. lo he hecho. También lo he hecho por mí mismo. Muy bien. Zope, ¿sabes en qué año me bauticé? Hoy quería contarte eso, tío. Sí, lo sé. En el ¿Qué año año? 1993. No. Uy. ¿Por qué dices el 3? No sé. Por No, probar. me bauticé en el 98. Uy, yo tenía 3 años. Qué guay, ese dato me ha ayudado mucho. Pasa que me arrepiento, tío. Oye, tío. ¡Pum! En eso consiste el bautismo. ¡Pum! Es el bautismo de arrepentimiento. ¿Y si te arrepientes del arrepentimiento? Uy, eso ya es apostasía. Pues que... Porque yo me arrepiento de bautizarme, tío. Ostras, Josu, ¿qué me dices? Cuidado que vengo calentito. Que hemos hecho preparación de bautismos en la iglesia este domingo pasado. Bueno, este No, domingo pasado desde que estamos grabando. me arrepiento de haberme bautizado con 14 años, sí, la verdad es que sí. Pero porque no me Vale. bauticé de verdad. Wow. Curioso. Sí, o sea, ahora mismo no sé ni siquiera qué me llevó a bautizarme, pero yo no tenía convencimiento de lo que era. O sea, realmente es algo que yo hubiera hecho más de mayor. ¿Y lo volverías a hacer? ¿Si me volvería a bautizar? No. Preguntas difíciles, ¿eh? No, ¿No te hacen no. estas preguntas? ¿Tus No, chavales porque no te ya hacen lo estas hice. preguntas? A mí No, me las porque ya lo hacen. hice. Otra cosa es que dijeras, wow, ahora soy más consciente. Y ahora, o sea, a lo mejor lo hubiera hecho a los 21 o 22 porque ahí comprometí mi vida al Señor y demás. O lo tenía que haber hecho con 7 años, que es cuando yo tuve convencimiento de pecado. Lo hice a los Sí. 14 y no entiendo por qué. Pero reflexiones. Pero no estoy Y, en contra de la ¿sabes? gente que Pero... se quiere rebautizar. A mí no me parece mal, ¿eh? No sé si estamos subiendo en haters. Pero No, alguien yo que lo se entiendo quiere porque, por ejemplo... rebautizar porque dices que, mira, cuando lo hice porque lo hacían mis amigos, que no es mi caso. Pues me bauticé solo. Pero lo hice porque lo hacían mis amigos y ahora soy tal y quiero tal. O sea, a mí, por ejemplo, eso no me genera conflicto. Curioso, pero mira, te voy a decir varias cosas, Josu, ya que vengo calentito de preparación de bautismos. Te voy a decir varias cosas que he estado estudiando acerca del bautismo para poder enseñar, ¿no? Y una de ellas es que Gálatas 4.1 dice que el heredero, cuando es menor de edad, no se diferencia en nada de un esclavo, a pesar de que es dueño de todo. Quiere decir, tú en ese momento ya eres heredero porque estás bautizado, legalmente eres de Cristo, ¿sabes? Pero en nada te diferencia, cuando aún eres menor de edad, cuando estás empezando en esa herencia, en nada te diferencias del esclavo en la casa. ¿Sabes? Es como hay alguien que se acaba de bautizar y aún no se diferencia mucho del que no está bautizado y es un pecador, que aún no ha conocido a Cristo. No sé, a la práctica no se diferencian mucho, el que se acaba de bautizar de ese. Entonces el heredero, cuando aún es menor de edad, no se diferencia mucho del esclavo, a pesar de que ya es dueño de todo. Entonces yo creo que en ese momento legalmente tu casa es de Cristo y desde aquel entonces, los siguientes 40 años de tu vida, no, es broma, 33 años de tu vida, te los has pasado entendiendo esa decisión o entendiendo ese bautismo, reentendiendo, Yo no volviendo a hace entender. 33 años que me bauticé petardo, ¿eh? No sé cómo sumas. A Pero 23, me ¿no? bauticé que 14, exacto, 23. 23. A ver, me he comido 10. Me he Exacto. llevado a una y no me la he llevado. Oye, Has pues a ver si te la vas a llevar. Pues la próxima vez que no te la lleves, a ver si te la vas a llevar, tope. Pero luego también, José, yo creo en la soberanía de Dios, ¿eh? De que a lo mejor fuera de tu propia comprensión, Ajá. tú decías, no sé por qué me bauticé, pero a lo mejor ese bautismo inconscientemente en algunos momentos te ha hecho... Porque dice Corintios 12 que fuimos bautizados en un cuerpo. Está el bautismo de agua, pero está el bautismo del cuerpo. Cuando tú crees en Jesús y te bautizas, pasas a formar parte de algo que es más grande que tú, que es la iglesia.
inconscientemente, a través de ese bautismo, pasas a formar parte de algo más grande que tú, que en algunos momentos a lo mejor ha sostenido tu fe, cuando no bautizado, no hubieras estado arraigado a esa comunidad de fe, no bautizado, no hubieras estado arraigado a esa decisión que tomaste, aunque fuera por otros motivos, y hubiera sido distinto. Pero estando bautizado, es como que de alguna forma, inconscientemente, estás arraigado a esto y formas parte de algo más grande que tú. No sé, pensamientos al aire. Lo que sí sé es que nos habíamos propuesto ser más cortos en esta primera etapa y que somos un desastre. Somos un desastre, tío. Y llevamos 10 minutos después. Llevamos 10 minutos aquí hablando. No, pero esta vez ha habido propósito. O sea, ha Ha ido ido de ahí. propósito. O Sí, sea, sí, sí, y que sí. hay gente que nos escucha que a lo mejor se quiere bautizar. Y son Exacto. cosas interesantes a decir. Pues bautízate, si te quieres bautizar. ¡Bautízate! Zope, estamos a. Bueno, para la gente que nos escucha en vivo y en directo, en riguroso directo, hoy es ¿Sí? 12 de abril. Vale. Que no se note. Que no es 12 de abril. Pero para que nos estás escuchando es 12 de abril. En España, el jueves 14 de abril empieza la Semana Santa, ¿vale? Esa Sí. semana Easter Week. que se usa para recordar esa muerte y esa resurrección Me de nuestro gusta Señor Jesús. tu puntualización, porque en España y en Estados Unidos, donde estoy yo, también, pero en algunos lugares como Bulgaria, por ejemplo, tú sabes que yo en Semana Santa iba a Sí. Bulgaria cada año, ¿no? Era cada 4 años coincidía, pero el calendario ortodoxo es distinto. Ah, Así mira. que, Bueno, es que aquí en España algo curioso con la Semana Santa es que no tiene una fecha, no es como el 25 de diciembre o el 31 de diciembre o el 6 de enero o tal, sino que realmente es con el año lunar, no sé qué movida, y siempre es en jueves, viernes, sábado, domingo y lunes, o sea, siempre son esos días de la semana para rememorar esos días en los que pasó todo, ¿no? Que Jesús murió un viernes y resucitó un domingo, etcétera, etcétera. Entonces, es una movida del calendario lunar que ahora mismo no he mirado y por eso puede oscilar entre últimas semanas de marzo y semanas de abril. Puede estar oscilando 3-4 semanas. Y hay semanas en las que Semana Santa son unos días y semanas en las que es otro. pues Jesucristo ha resucitado, Jesus Christ is risen, y sus Cristos Vaskresna. Eso se celebra el domingo que viene. Exacto. Esto. Muy bien. Entonces, aprovechando eso, vamos a hablar de un post. Bueno, vamos a hacer un doble post. O sea, ¿Un ya aquí doble? estamos innovando. Un doble. ¿Un doble? Un doble, doble. ¡Ostras! Exacto. De Increíble. hecho, hoy vamos a demostrar nuestra tremenda humildad, Zope. ¿Ah, sí? Sí, sí. ¿Por qué, Josué? Pues porque vamos a hacer publi de nuestra competencia. ¿Ah, sí? Sí, tío. ¿De Itiel Porque, Arroyo? no, Itiel Arroyo no. De Academia a la Biblia, que tiene un podcast Ellos que, no que me lo quieren creo. que quieren ser tan guays como nosotros. No quiero. Lo quieren, lo No quieren. quiero. Lo quieren ser igual, pero no pasa nada. Me niego Un a día, hacer un día lo exposición. conseguirán. O un día conseguiremos que Oscar quiera venir con nosotros. ¿Vale? Oye, Pero. ellos piden libros gratis de las editoriales. Ujú. ¿Podemos hacer lo mismo? Sí, tío, pero a mí. O sea, Marvel, si nos estás viendo. Marvel, manda libros que te hacemos publi. ¿Vale? Esta, ¿eh? Cuidado con Salvador Spin, el dibujante de Murcia de cómics de Marvel. A lo mejor nos manda uno. O DC, también, ¿eh? También aceptamos. Exactamente. Barco. ¿Eh? Como animal de compañía. Editorial Ava, también pueden mandarnos libros. Ahora que este es mío. José, pues mándatelo, a ver si Sí, lo hombre, sí que me reviso. lo puedo mandar un día. Vale, entonces, Zope, aprovechando que El es post. Semana Santa, vamos a hacer un doble post. Venga. Por cierto, tú este trozo, que estoy pensando que los de Spotify me han dicho, ¿qué está pasando? ¿Por qué? Porque he enseñado libros, pero no hemos dicho que estábamos enseñando libros. Ah, claro, es Somos verdad. el Digo, pensaba, peor, cuando has somos hecho el este peor, trozo. somos el peor podcast del mundo. Somos, Del mundo. somos Mira, yo me los voy a peores. poner así, para los de Spotify, que se la goce, me voy a poner con una voz radiofónica explicándote que Josué Envedaque ha sacado un libro de Capitán América, acto seguido ha sacado un libro de DC y acto seguido ha sacado un libro para niños pequeños de dibujos animados, que es su propio libro. Exacto. Es una broma, no es para Y la niños próxima pequeños. vez nos ves en YouTube. Ah, no, yo, por ejemplo, soy más de Spotify. ¿Sabes? Y Yo también. cuando Alex y Andresito están ahí en su podcast de Academia de la Biblia, a veces hablan de cosas y no sé qué se refieren y digo, jolines, tío, ya se lo podrían currar.
Qué malos son esos de Qué Academia de la malos Biblia. son. Pero también vamos a hablar de otra cuenta, ¿no? ¿Qué otra cuenta es? Esta sí, mira, esta se llama Biblia Curiosa. ¿Eh? Biblia curiosa. Empezamos el podcast diciendo que tu Biblia no es la mía y esta tampoco, esta es la curiosa. Esta es la Biblia curiosa. La nueva versión curiosa. ¿No? Vale. La cuenta se llama Biblia Curiosa y como puedes deducir, pues hablan de curiosidades de la Biblia. Muy ¿Vale? bien. Y Por tanto, es un nombre bien tirado. es bien tirado, bien tirado, bien Bien tirado. tirado. Entonces, la curiosidad que te traigo hoy, Josu, dice, ¿sabías que los No sé. evangelios, no sabías, vale, los evangelios fueron escritos para grupos en específico? Mateo para los judíos, Marcos para los griegos, Lucas para los romanos y Juan para los gentiles. Eso Anda. dice este post. Exacto. Y amenazamos con ir cayendo de vez en cuando en esta cuenta porque tiene un mogollón de cosas curiosas y molaría mucho. Estaría Zope, bien que dijéramos, a lo mejor hay gente que no sabe qué son los gentiles. ¿Qué pasa, gentiles? Bienvenidos a un nuevo vídeo de Zope Vlogs. Yo siempre empezaba así, pero ¿qué son los gentiles, Josu? los gentiles son gente no judía. O sea, tú y yo. O sea, no gente no judía. Que eso es otro tipo de gente. Es gente no judía. ¿Vale? Vale. ¿Vale? Que quede claro. Por cierto, si hoy estás aquí con nosotros, te invitamos a estar hasta el final del capítulo, porque hoy vamos a tener todo tipo de comentarios. Comentarios muy, muy básicos para alguien que a lo mejor nunca se ha acercado a los evangelios. Pero no te preocupes, porque también vamos a meternos muy profundo, ¿no? Pero, por ejemplo, Yes. Zope, hay gente que a lo mejor a día de hoy aún sigue confundida con que Mateo, Marcos, Lucas y Juan son los 4 evangelios de Jesús, pero son como 4 partes de la misma peli, como que entre los 4 comentan la misma historia, ¿no? Y Exacto. realmente no es así. Bueno, no es así. La historia de Jesús es una. Una. Quiero decir que nadie piensa ahora que Jesús vivió 4 vidas o que se dicen 4 cosas diferentes y No. hay que creerse una. Pero que Mateo no es la primera parte, Marcos la segunda, Ah, una Lucas la cuatrología. tercera, ¿sabes? Porque hay gente que a lo mejor se piensa eso, ¿no? Que bueno, pues Mateo te cuenta una parte y Ah, vale, luego vale, yo Marcos. no lo No, había no, entendido no. así. Son 4. No. Es a la vez, también son 4 historias que empiezan y acaban, en cierto sentido. Son como 4 biografías de Jesús distintas, cada una desde una perspectiva, cada una con un público distinto y un propósito distinto. Y en aquel tiempo se escribían muchas biografías de Jesús, pero estas 4 son las que sabemos que son verdad, las que están verificadas por los apóstoles y las que, digamos, las que tenemos como la certeza de que esto fue así. Exacto. Esto fue así. Alex San Pedro en Academia de la Biblia le gusta utilizar más que la analogía de la biografía, porque claro, una biografía nos puede dar a entender entonces que son biografías incompletas, ¿no? Porque los 4 evangelios, si Vale. alguna vez los has leído, te darás cuenta que están incompletos. Sí, Por ejemplo, el faltan nacimiento cosas. de Jesús solo se narran 2 de ellos, Hmm. ¿vale? Y con diferentes perspectivas. Alex San Pedro habla de documental. De perspectiva de documental, de cómo cuando tú haces un documental de la vida de Luis Aragonés, tú no haces dónde nació Luis Aragonés, o sí, dependiendo del énfasis que quiera tener ese Está muy bien documental. eso. O quiero hacer un documental de Michael Jackson, ¿no? Pues la vida de Michael Jackson es tan amplia que un documental podría estar centrado en su carrera musical, en su vida profesional, en su vida personal, En en su su nariz. muerte, en sus operaciones. O sea, realmente tú podrías hacer diferentes énfasis. Entonces, una biografía sí que pretende ser exhaustiva. ¿Cuándo nació? ¿Dónde nació? ¿Cómo creció? Pero un Claro. documental simplemente se casa con un énfasis y a Vale. partir de ahí te da todos los datos que apuntan a ese énfasis. Entonces me gustaba mucho la analogía que hacía Alex San Pedro con que realmente más que 4 biografías tenemos 4 documentales de la Me vida de gusta Jesús. mucho, me gusta mucho, me gusta mucho esa perspectiva. Sí, 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 sí. Y depende de en qué plataforma van a estar, si en Prime, en Netflix, en Disney Plus o en HBO, pues tenemos un documental o Exacto. otro para un público distinto. Entonces, el documental de Mateo, ¿para quién decía? Según este post, y obviamente es absolutamente cierto, este post, el documental de Mateo, ¿para qué público era y cuál es su énfasis? Mira, Josu, te cuento, es para los judíos. Y resulta que los judíos son el pueblo de Israel, el pueblo de Dios escogido, ¿sabes? Que desde Génesis hasta este momento en el que llega Jesús son el pueblo de Dios, ¿no? Y que están esperando un Mesías. El pueblo de Israel está esperando un Mesías que está anunciado, está profetizado durante todo el Antiguo Testamento, lo que ellos conocen como la Tanakh, los libros del Antiguo Testamento, ¿no? Que se había anunciado esto. Entonces, Mateo, Algo muy curioso, perdón que te estoy Sí, interrumpiendo sí. a saco, pero algo muy curioso es que los judíos hasta ese punto
es el pueblo de Dios, pero después de ese punto, un judío es alguien en contra del pueblo de Dios. Curiosamente, sí. Porque los judíos acaban siendo los enemigos del cristianismo. Entonces, cuando tú hablas del pueblo judío en el Antiguo Testamento, realmente te estás refiriendo al pueblo de Dios. Pero cuando alguien habla del pueblo judío después del Nuevo Testamento, podría referirse a los enemigos del cristianismo. No malinterpretarse como que los cristianos son enemigos de los judíos. A nosotros nos gusta la cultura Ahí sí, judía, nos gusta el Antiguo Testamento, o sea, al revés, no. bien Jesús pirado. se refiere al hecho de que fueron evolucionando y sí que algunos judíos se convirtieron al cristianismo en el sentido de que creyeron que sí, que realmente Claro, Cristo había sido el Mesías que estaban esperando y que se habían equivocado llevándolo a la exacto. cruz. Yo me estoy refiriendo más al judaísmo como religión. El judaísmo no cree en Jesús. Y por Sí, tanto, ya no es lo mismo que decir cristianismo. En vez de enemigo, voy a utilizar bien la palabra. No es lo sí. mismo judío que cristiano en el Nuevo Testamento, pero en el Antiguo Testamento no se puede hablar de cristiano, pero judío es aquellos que están conforme a la voluntad de Dios, ¿no? Exactamente, En exactamente. A cambio, día de hoy, el judaísmo el es una religión judaísmo, distinta. exacto, es un momento de separación quizás similar al del catolicismo, ¿no? Bueno, de Los hecho, primeros yo 1500 años post Jesús hay el cristianismo y ya, en cierto sentido, permitidme la exageración, pero por ejemplo en el 1517 el cristianismo ahora hay que separarlo. No, no, ahora está el cristianismo protestante y el cristianismo católico, ¿no? claro, yo te iba a hablar de hecho de eso, porque los dos intentos de avanzar en el Evangelio y de avanzar en el pueblo de Dios, más bestias se han convertido en divisiones. En Es divisiones. decir, cuando el judaísmo tenía que recibir a su Mesías y convertirse en un cristianismo, que ya hablamos en otro episodio de que cristianos fueron llamados, ¿no? Pero que Cristo era el Mesías y se habían cumplido las profecías, resulta que se acaba dividiendo entre Exacto. judaísmo y Hay gente que cristianismo. Y al piensa que final, no, que ese tipo era un mentiroso y que por eso lo matamos. claro, el plan de Jesús era ampliar de judíos a gentiles, que ya os hemos explicado quiénes son, los que no son judíos. Mm, Y eso a algunos judíos no les gustó y otros sí que acabaron creyendo en Jesús. Y luego, pues la otra división, pero Lutero nunca quería dividir la iglesia. No se llama exacto. la división, se llama la reforma. La reforma. Quería ¿Qué provocó? reformar La división. la iglesia. Entonces, Sí. Entonces, volviendo, el volviendo. documental de Mateo está enfocado a quién. Claro, piensa, los judíos, como tú has dicho, son un pueblo que conoce bien las escrituras, Ujú, que muy está bien. esperando un Mesías, que conoce muy bien lo que hay. Entonces, ¿qué pasa? Que como Mateo se refiere a ellos, el énfasis del Evangelio de Mateo es presentar a Jesús como el Mesías esperado y anunciado en el Antiguo Testamento. Durante el Antiguo Testamento se anuncia lo que ocurre en los Evangelios. Lo que va a ocurrir después es lo que se anuncia durante el Antiguo Que va a Testamento. llegar Todo el ese Antiguo Testamento, Salvador, ¿no? Mesías, el exactamente, Salvador. sí. Todo el Antiguo Testamento esconde ahí a Jesús y lo anuncia, lo profetiza. Y Mateo, de hecho, hace bastantes referencias a textos del Antiguo Testamento porque los judíos las conocen, porque los judíos las saben y porque el Evangelio de Mateo está dirigido a los judíos, para que entiendan este plan de salvación a través de que Cristo viva en la tierra, muera, resucite y se vaya al cielo. Ujú, ok. Eso es el No, Evangelio de súper Mateo. interesante. Y por eso, por ejemplo, vais a encontrar que la genealogía de Jesús de Mateo, hay Que dos podemos genealogías. hablar un día de la genealogía de Jesús, Podemos hablar un día perfectamente de la genealogía, pero empieza con Abraham. ¿Por qué? Porque Abraham es el padre de quién. de los judíos. Exacto. ¿Y qué quiere demostrar Mateo? Que Jesús es hijo de Abraham e hijo de David. Dos figuras muy importantes para el pueblo de judío en ese momento, que es su padre, el padre Abraham, el padre de Claro. todos, y David, su gran rey, ¿no? El gran rey David que diseñó el templo, que ahora es Jerusalén, ¿no? Curioso Entonces, porque, Josu, curioso porque en realidad Abraham es el abuelo de Jacob. ujú, Y a Jacob le cambian el nombre y ¿cómo le llaman? Israel. Israel. Ahí tienes a los judíos, el pueblo de Israel. Exacto. El pueblo de Israel que posteriormente está siendo aniquilado por Babilonia y se queda solo como la tribu de Judá y por tanto los judíos. Claro, ¿Vale? ahí Cuando está. Jesús no es un israelita, precisamente por eso, que eso es pues, otra clase de historia. Mira, datos curiosos del Evangelio de Mateo, Cuéntame. de su documental, es que hay relatos únicos que no están en otros sitios. Por ejemplo, el Ah, nacimiento nos lo van a contar desde la perspectiva de José. María no sale en el Evangelio de Mateo. El curioso, énfasis ¿eh? está en José, en cómo José Curioso. recibió la noticia, en cómo José tuvo miedo, en cómo el ángel vino a hablar con José para convencerle de que no tuviera miedo,
Y ahí tenemos el famoso relato de los sabios de Oriente, el relato del genocidio de los niños de Herodes y demás. Todo eso, todos esos detalles del nacimiento de Jesús lo tenemos en Mateo. Si quieres completar todo el nacimiento de Jesús, tendrás que irte a Lucas, que luego hablaremos de ello, porque la perspectiva de María, los pastores y todo eso lo vas a tener. Entonces, eso es algo muy curioso. Necesitas utilizar varios evangelios y en el de Mateo el énfasis es en cuanto al padre de Jesús, a José. Y Curioso. también es el evangelio de la iglesia. La palabra iglesia Exactamente eso te iba a decir ahora. solo aparece en un evangelio y es en Mateo. Solo aparece en las cartas y luego más tarde, pero de los evangelios, ¿te refieres? Exacto. En cuanto a boca de Jesús, la palabra iglesia aparece 2 veces y las 2 veces es en Mateo. Sobre esta piedra edificaré mi iglesia, es una de ellas, ¿no? Mateo Correcto. 16, 18. Y la otra es cuando un hermano pega contra ti, ve y hácelo saber, y si no te hace caso, ve con 2 o 3, y si no, dilo a la iglesia. Y Exacto. si no lo oyere la iglesia, tenle por gentil y publicano. Exacto. ¿Y qué hacía Jesús con los gentiles y los publicanos? Los amaba más. Seguimos. Seguimos para bingo. ¡Seguimos para bingo! El Evangelio de Mateo es el evangelio más didáctico, ¿vale? Y quizá el más desordenado realmente, Zope, porque tiene una estructura de discurso, hechos, discurso, hechos, discurso, y está todo bien englobadito, ¿no? Hay una parte de discurso de Jesús y luego hay una parte de los hechos de Jesús que Ya. avalan el discurso anterior, ¿no? Y tiene ahí 5 discursos súper guapos y se nota que es alguien que conoce la cultura rabínica, la cultura judía, y es como muy didáctico, muy rabínico, muy así. Entonces es un libro, a mí me gusta mucho Mateo. O sea, todos me Sí. gustan por diferentes motivos y Mateo es un libro con mucha enseñanza, ¿no? Muy Es, didáctico. hay algunos discursos importantes en este Eso es. Evangelio de Mateo, ¿verdad? Las Sermón del Monte, por ejemplo. bienaventuranzas, el Padre Nuestro, Eso es. los discursos sobre los tiempos finales también Las hay parábolas. muchas parábolas, exacto. Sí, fin de los tiempos, es verdad. Mateo 24, Mateo 25. Sí, sí, sí. Sí, sí, Correcto. muchos discursos ahí. Interesante, interesante. Pero cuéntame, hay un segundo evangelio. Sí, sí, hay Luego 4. contaremos el orden, ¿vale? Luego contaremos el orden. Porque Sí, Academia de la Biblia y su post nos va a ayudar a colocarnos en orden. Pero vamos a eso. ir con el orden, digamos, bíblico, el que tenemos ahora mismo. Y el Venga. segundo es Marcos. Mateo, Marcos, Lucas, Lucas, Juan. Juan son Exacto. los evangelistas. Gracias, David. Iba Evangelistos. a decir, gracias, David Bisbal. Gracias, Marcos Vidal. Marcos, si nos estás escuchando, perdona. Vale, David, Juancito. si nos estás escuchando, perdona. Marcos, entonces cuéntame, el Evangelio de Marcos, el documental de Marcos. Sí, sí, bueno, si los evangelios son documentales, Marcos es un reportaje. O sea, Ahí, ¿no? ¡pum! No, no ¡Pam! hay tiempo. O sea, no hay Que tiempo. pim, que pam, que pum, que Vamos. pim. Venga. Pam, 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 pam. Exacto, Velocidad, exacto. dinamismo, rapidez, ¿Para qué contar el acción. nacimiento si Jesús no hace nada del nacimiento? No se cuenta. Venga, vamos Adiós. ya. Ya, Vamos a este es empezar el a contar la historia de principio. Jesús. Directamente con su primo. Sí, Y Juan predicaba. Ya y ya está. está. Y Este es el listo. principio del Evangelio de Jesucristo. Sí, Y llegó Jesús, ¡pum! Lo bautizamos. Este es el Hijo del Hombre. Seguimos. ¡Pam! sí, sí, ¡Bum! sí, 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 sí. Y ala. Curioso, curioso, Rápido. curioso. Sí, 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 Rápido. sí. ¿Y para quién era el reportaje de Marcos? ¿Para quién? Pues mira, Según el post. en Curiosidades de la Biblia decía que era para los griegos, ¿vale? Y que ¿Ah, está sí? presente No. Para los romanos, tío. para los romanos Lucas. Ay, pues escucha, esto está girado, ¿eh? ¿Está girado? Está girado. De datos curiosos, esto tiene girado, hermano. ¿Eh? ¿En serio? ¿Está girado? ¿En serio? Ahora me estoy flipando, ¿eh? Lo tiene... ¿Estás teniendo la imagen delante ahora mismo? Sí, 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 sí. Pues está girado. Marcos para los griegos, Lucas para los Amigo, romanos. lo tienes mal. Marcos es para los romanos. O sea, amigo de... ¿Cómo se llama? Datos curiosos de la Biblia. Hay que contrastar las fuentes. Se ha equivocado, tío. No. Escúchame, es para los romanos seguro. Y Lucas es para los griegos. Vale, te creo. Créeme. De hecho, Marcos se Por eso es publica. pura acción. Sí, sí, y Marcos se publica después de una persecución porque Roma se incendia. Ujú. Y el gobernador, que es Nerón en esa época, que era uno de los peores, no sabe a quién culpar del incendio y culpa a los cristianos y hay una de las persecuciones más bestias. Y aunque ya se había escrito hacía algunos años, ahí se publica.
Ujú. cuando están sufriendo esa persecución se publican. Y a mí me inspiraba mucho eso porque es como, están sufriendo toda esa persecución y de repente es como, este es el principio del Evangelio. O sea, Exacto. chicos, vamos, este es el principio, vamos, Vamos a por ¿sabes? ello. Como, Y es este un es el libro principio. centrado en acción, acción. Hay muchos hechos, muchos milagros, mucho milagro. De hecho, Marcos 1 creo que es abrumador, porque Marcos 1, Marcos 2, es que milagro, milagro, milagro. Hay mucho milagro, hay poco discurso y hay poco desarrollo de personajes. Los personajes simplemente sirven a la acción, pero no nos paramos a pensar sobre ellos, a describirlos, ni demás. Es un libro que va muy rápido y que constantemente se habla de que es que simplemente corre y hace un sprint hacia la cruz, ¿no? Parece que es el punto donde quiere llegar Marcos. Hay rumores, Tope, no sé si lo sabías, ¿Sí? que dicen que este es el evangelio realmente de Pedro. Bueno, que Pedro le supervisó, ¿no? Mientras lo Exacto, que es escribía, he como. escuchado Porque eso. Pedro está en casi todo lo que se narra está Pedro presente. Y que encajaría con el carácter de Pedro que vemos en la Biblia, ¿no? Esa persona reactiva, apasionada y demás. Y Hay un podría ser, porque texto, aparte, como es el primer evangelio, podría también nacer de Pedro, de oye, vamos a escribir. Obviamente lo escribe Marcos. También hay un Marcos, y por eso también se cree, familiar de Pedro, por ahí, dando vueltas, y por tanto se podría deducir que este podría ser el sobrino de Pedro, el hijo de Pedro. Esa parte, la gente no se pone de acuerdo, y por bueno, eso hay muchas personas que hay se un texto, ¿no? En piensan. este evangelio que se habla de que hay un personaje, que es un joven que se le cae la capa. Y, Exacto, y que algunos corre dicen que desnudo. es. Que eso es, que corre desnudo. Y que algunos dicen que ese personaje así anónimo es Marcos y que Marcos. ahí se le relaciona con Pedro, ¿no? Oye, me confirma por el pinganillo, ¿vale? ¿Sí? Porque hay gente que se lo ha puesto en comentarios a Biblia Curiosa, ¿vale? Ajá. Buen Ah, se post lo ha y está puesto. bien. Pues sí, dice, por lo que pude aprender, Lucas escribió a los griegos. O sea, le ha Yo puesto creo que bien. se habrá equivocado a la hora de editarlo Se ha traspapelado, sí. Y exacto. Marcos, que esto sí que lo ha puesto bien, ¿no? Que se presenta a Jesús como siervo o redentor, dicen Exacto. algunos, y se escribe a los romanos. Y alguien se lo ha puesto como, oye, por lo que he podido aprender, esto es así. Y bueno, esa persona, Biblia Curiosa le ha dado like a ese comentario. A lo mejor se le ha traspapelado los apuntes. No pasa Los nada. digo que cuando diseñas te equivocas, ¿sabes? Lo Pero ya lo has típico, publicado lo y luego típico. Instagram te cancela, entonces tal. Eso. Bueno, y Marcos, eso, su énfasis, su documental, su reportaje es mostrarnos, hacer un énfasis hacia el perfil de Jesús, no tanto como Mesías, Sí, no como siervo. sino como siervo, ¿no? He venido a servir y hay varias parábolas y enseñanzas sobre el tema de los siervos. Profundo. Y también nos Tela. enseñan, hay énfasis en el estado de ánimo de los personajes, es algo que también curioso, es donde más vas a encontrar que se sentían turbados, que sentían miedo y demás. Y algo muy interesante, que esto no es idea mía, y como no es idea mía, no tengo miedo a decirlo, también es de Academia de la Biblia, he aprendido mucho de este tema, pero Culpemos a los que. culpémosles. Exacto. Es que este evangelio, o sea, no sé si has escuchado esta reflexión, tío, pero ¿quién leía el evangelio? ¿Quiénes fueron los lectores originales del evangelio, Zope? Pues no lo sé. Discípulos fracasados. ¿Ah, Porque sí? claro, porque los discípulos buenos los mataban. Ah, bueno, es una buena lógica, O claro. sea, el gran volumen de gente que leía el evangelio eran discípulos que habían fracasado, porque los buenos Morían por el Evangelio. morían por el evangelio. Y los malos leían el Evangelio. Exacto. Entonces, Alex reflexionaba con Andresito acerca de ese énfasis en Marcos sobre que todos fallaron a Jesús, que todos traicionaron a Jesús. Hay un énfasis sobre la traición de Pedro y hacía como un énfasis de esas personas que dicen yo he fallado a Jesús porque a mí me han dicho yo soy cristiano y he dicho no, porque si no me hubieran cortado la cabeza. Y ahora estoy Claro. leyendo el Evangelio y me doy cuenta que yo también soy un Pedro, al cual ahora admiro porque ha muerto por el Evangelio probablemente y me he enterado. Yo soy uno, o sea, yo admiro a esos discípulos, todos menos Juan murieron por el Evangelio, pero Claro. hubo un momento en el que negaron a Jesús, que lo dejaron solo. Y eso podía traer consuelo a la gente de aquel entonces, sabiendo que aún así luego ellos pudieron redimir incluso de sus propios errores. Me pareció una perspectiva suficientemente chula como para no Sí, sí. mencionarla. Es verdad, es chulo, es chulo. Menos mal que has dicho por el Evangelio, ¿eh? Pues has dicho todos murieron menos Juan por el Evangelio. Exacto. No, Pero Juan Juan es el que sí escribe que. Apocalipsis y por Pero tanto sí se que. entiende que murió de viejo. Que sí que murió. Exacto. Aunque hay un momento en Juan que Jesús dice, ¿y si yo quiero que viva para siempre? Tú te aguantas. ¡Cuidado, eh! ¡Cuidado, eh!
¿Sí o no? Cuidado. No sea que. Marcos Vale, es mi favorito. Marcos es mi favorito. sí, a ver, es un evangelio guay porque es mucha acción y mola. Sí, sí, sí. Escucha, Lucas, el documental de Lucas, tío. Cuéntame acerca. Lucas, que también está girado, pero te lo digo bien, fue escrito para los griegos, Para ¿vale? griegos. ¿Vale? Porque él era griego. Él era griego, como el yogur. Ujú, exacto. Lucas es médico. Eso parece ser. Y Lucas es un tío estudioso. Eso parece. Y Lucas no solo es el autor de Lucas. No. O sea, el Evangelio de Lucas es la primera parte de una colección de 2 libros. El primero se Exacto. llama Evangelio de Lucas y el segundo se llama Hechos de los Apóstoles. Exacto. Aunque en su Que día si se lo llamó juntas, podrías tener el libro que se llama Historia del Cristianismo. más o menos, claro, porque es desde que nace Jesús, porque ahí sí que está el nacimiento de Jesús, Claro. hasta que deja de escribir, porque Hechos no tiene un final así como súper Exacto. cerrado. No, pero Hasta que sería, si tú los juntaras, tendrías un libro que se llama Historia del Cristianismo, donde pones el nacimiento del Cristo, la vida del Cristo, la muerte del Cristo, la resurrección del Cristo y lo que pasa después de la resurrección del Cristo. De hecho, el mismo Lucas, en los primeros 4 versículos de Hechos de los Apóstoles, le dice a Teófilo, que es en realidad su público objetivo es un hombre que se llama Teófilo. Exacto. Y le dice, en el primer tratado, Teófilo, en el primer libro, te escribí acerca de lo que Jesús comenzó a Exacto. hacer y a enseñar. Y ojo, porque dice comenzó. En plan, comenzó. O sea, no sé si se entiende lo que estoy diciendo. Como en Hechos, continuó Exacto. haciendo Jesús a través de los discípulos, a través de los apóstoles. Pero ahí comenzó. En De el hecho, Lucas Evangelio. 24, que es último capítulo de Lucas, y Hechos 1, que es primer capítulo de Hechos, tienen una solapación. Tú realmente los pones junticos y se repiten. Tiene trozos Sí. que están como repetidos, porque los dos acaban, entonces realmente tienen esa solapación, ¿no? De O que es... sea, Hechos uno empieza diciendo, en episodios anteriores. Exacto, literalmente. Previously. Sí, sí, Entonces, sí, si sí, tú sí. estás leyendo Lucas y pasas a Hechos, casi le puedes dar a omitir intro e irte directamente a Hechos 2. Yo no lo haría, pero vale. No, pero como a veces como tenemos el libro de Juan en medio, porque los hemos ordenado así, ¿verdad? Pues Rompe nos un poco el hemos rollo, ¿eh? Corta un poco el rollo. corta un poco el rollo, porque en realidad, claro, Lucas quiere seguir, ¿no? Y lo que Lucas le dice a Teófilo es como, oye, se han dicho muchas cosas, se han escrito muchas cosas, pero yo las he estudiado y vengo a decirte que en base a lo que he estudiado, esto es lo que ha Esto es pasado. Porque esto. Lucas, claro, tampoco es uno de los 12, digamos. No. No, Entonces de Lucas hecho, dice, Lucas, si puedes leerlo con detalle y eres un friki, querido lector, querido lectora, querido escuchador, querido escuchadora, em, escribe el libro de Hechos en tercera persona mucho rato, hasta que aparece Lucas. Y claro, cuando Lucas conoce a Pablo, hay un momento en el que Hechos deja de escribirse en tercera persona y se escribe en primera persona. Entonces, realmente, Lucas no vivió parte del libro de Hechos, ni vivió nada del libro de Lucas. Pero es un tío estudioso, como tú bien dices, conoció a Pablo, se impactó la informa. vida, le impactó la vida de Pablo, le impactó el Dios de Pablo, le impactó lo que Pablo le predicó, se convirtió, viajó con Pablo, registró todo y una vez lo registró todo, se informó y estudió Claro, para completar el principio. exactamente. Por eso, Exactamente. de ahí su profesión de médico. Algo Sí, sí, curioso, sí, por sí, sí, ejemplo, sí. del documental de Lucas, es que nos hace un énfasis acerca de qué. Hemos dicho, vamos a repasar, que Mateo, el documental, es con un énfasis hacia el Mesías, hacia Jesús como ¿Sí? Salvador del mundo y que viene a cumplir esas profecías. Pero en Marcos tenemos ese énfasis hacia el siervo. ¿Y en Lucas cuál es el énfasis? El énfasis es al hijo del hombre. Del hombre, O sea, exacto. Lucas es el inspirador, digamos, de la película Tarzán. Hijo de hombre, busca y Busca y ve. ve que tu alma libre esté. Sí, sí, nos muestra a Jesús más humano, ¿no? Sí, sí, Y sí, nos sí, muestra sí. cosas como más humanas de Jesús. Por ejemplo, o sea, dos cosas que a mí me flipan y duelen a la vez, es que Lucas es el que refleja que cuando Jesús está orando en el Monte de los Olivos, suda con tanta tensión que cae sangre, ¿no? Que se le rompen los capilares
y está saliendo como sangre con su sudor de la profunda tensión. Te habla que él es el que te refleja el tema de que está tan desfallecido que necesita ser fortalecido, que no Totalmente. podía más. Y, por ejemplo, otro detalle muy humano, muy duro, es el que menciona, mete el dedo ahí de que cuando Pedro niega a Jesús, dice, y Jesús le miró. Y entonces el gallo cantó, ¿sabes? Está lleno de detalles de alguien que es médico y por tanto ama el detalle, se nota en su narración. De hecho, es de los más largos también por eso, ¿no? Porque quiere ser más profundo, ¿no? Tiene 24 capítulos. Sí, 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 sí. Qué curioso esto. A mí Lucas me gusta mucho cómo relata no solo ese episodio de Getsemaní, sino el final de la vida de Jesús. Me gusta Ujú. mucho, particularmente. Eso. Y también los personajes. Exacto, es un documental muy centrado en personajes. Él sí que así como Marcos dice, va, los personajes sirven para otro fin. En Lucas sí se Y él, para a explicarte personajes. él se nota cuando descubre a, ¿Sí? a ¿A qué Jesús te y cuando descubre refieres? el Evangelio, porque él habla Ujú, mucho del Espíritu Santo. ujú, anda. O sea, en textos donde otros, en las palabras de Jesús, pusieron otras cosas, él puso Espíritu Santo. Por ejemplo, Ah, en Mateo se dice, vosotros que sois padres malos, sabéis dar cosas buenas a vuestros hijos, cuanto más el Padre dará lo que pidáis. En ujú, Mateo. Pero en Lucas dice, cuánto más dará el Padre el Espíritu Santo a los que se lo pidan. claro. Bueno, es que realmente Hechos es el libro del Espíritu Santo, ¿no? Claro, claro. De hecho, en su día se llamó el Evangelio del Espíritu Santo. También se le llamó Exacto. el Evangelio de la Resurrección. Ujú, Y a día de hoy, luego se llaman los hechos de los de... apóstoles. Exactamente, exactamente. Sí, Pues sí, sí, mira, sí, sí. justo en Lucas, precisamente por ser un libro centrado en personajes, tenemos personajes femeninos, muchos personajes femeninos protagonistas. Se nota que es para un pueblo griego, menos patriarcal que el pueblo, por ejemplo, judío en este sentido. Por eso Mateo hace un énfasis en Jesús, en José, o hace un énfasis en Abraham y tal, porque estamos hablando de un pueblo muy patriarcal, pero el pueblo griego es un pueblo menos patriarcal y por tanto Lucas hace un énfasis, por ejemplo, en la historia de María. José no es protagonista en el nacimiento de Jesús, lo es María y lo es Elizabeth, por ejemplo, ¿no? Que Lucas sí nos cuenta con detalle el nacimiento de Juan. Ese Juan que nos ha contado Marcos, que no nos ha dicho dónde ha salido, gracias a Lucas sabemos de dónde salió Juan y nos cuenta la historia de su mujer, de su mamá y demás. Y Claro, entonces Lucas nos da más detalles y nos ayuda a completar partes claro. que el documental de Mateo no nos ha ayudado ni en el de Marcos. He entrevistado a otras personas. Exacto. Es un documental más de entrevistas. Y si Lucas es un documental más de entrevistas, me encantará descubrir de qué es un documental el último. Bueno, el de Juan, ¿vale? Juan ya hace lo que le Juan. da la gana. Juan, ¿para quién escribe Juan? Sí, porque mira, te has dicho, hace lo que le da la gana y eso explica muy fácil un concepto súper básico teológico si algún día escuchas la palabra sinóptico. Porque hay Exacto. tres evangelios que son sinópticos, que son estos tres, Mateo, Marcos, Lucas, y luego está Juan, que va Y luego está a Juan, su, que a va a su bola. su, a su propia bola. Va a su bola. Juan escribe para los gentiles O sea, y su énfasis es presentar a Jesús como el Hijo de Dios, el Exacto. Cristo, El más divino. el El más divino, divino. Es como el el que divino de más la muerte. es el que más te enseña esa divinidad de Dios. De hecho, Juan se va tan al principio. Mira, Mateo te habla del nacimiento de Jesús desde Abraham y su genealogía. Lucas, o sea, Marcos pasa. Pero Lucas se flipa y te muestra la genealogía hasta Adán. ¿Sabes? Y se pasa de rosca. Pero es que Juan dice, no, no, pues yo me voy más allá. Escucha, Josu, perdona ¿Qué? que haga esto, pero lo voy a desvelar ya el post de Academia de la Biblia, porque nos da el orden correcto, ¿no? Exacto. Marcos, Lucas, Mateo y Juan. No sé si te has dado cuenta que cada Dice, vez empieza antes. vas atrás, O sea, Marcos dice, empieza con Juan el Bautista. y Lucas, dices, no, 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 empieza en el no. nacimiento. No, no, Mateo, no, 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 Lucas no, Mateo dice, no, empezamos con ese padre Abraham. Y Lucas dice, no, 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 padre Abraham no. Padre de Adán.
O sea, la genealogía de Lucas se va hasta Adán, ¿sabes? Ostras. Y ¿Y luego tenemos Juan? a Juan, que dice, no, en el principio era el verbo. Antes. O sea, antes de la creación. Bereshit Elohim bara. Exacto. Antes de crear, antes de todo. O sea, Jesús nació antes de nacer, En el principio era el verbo. Ya está. ¿sabes? Y hace lo que le da la gana. Exacto. Y pasa de todo. O sea, él pasa. Él dice, no, au. O sea, y te habla de su origen divino, ¿no? De que Jesús estaba en la creación. De que en el principio era el verbo y que el verbo estaba con Dios y que el verbo era Dios. O sea, ya empezamos con o era o estaba, no, las dos cosas. Y que el verbo se hizo carne y Y habitó en medio de nosotros. tabernaculizó. Se Exacto. dice que habitó entre nosotros, tabernaculizó, montó su tabernáculo aquí, vivió Exacto. entre nosotros. Y nos hace que spoiler. Dice, y lo rechazamos. Pues me has contado el final. Ha empezado contándome el final. Es que, Juan, vaya documental, ¿no? que veas cómo acaba para es el tráiler y luego Exacto. ¡pum! Y Eh, luego el transcurso del Evangelio de Juan tiene, este sí que tiene un, quizá no es un orden, pero sí que tiene algunos elementos curiosos, ¿verdad, Josu? Ujú. Sí, De hombre, hecho, es una obra. O sea, ahora esto va a sonar mal porque parecía que los demás no. Todos son obras literarias maravillosas. A mí una de las cosas que me flipa de Juan es que es el libro de los 7, ¿no? Y hoy, que es nuestro 7º capítulo. qué bonito. Qué bonito, Qué qué bonito. bonito, qué bien hilado. Un aplauso porque lo hemos preparado. Bravo, 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 bravo. Es el libro de los 7 porque tiene 7 discursos, tiene 7 señales, tiene 7 señales 7. son 7 milagros, ¿no? Exacto, 7 milagros como muy importantes, que se le habla, ¿no? Y esta fue la señal, ¿no? Esta fue la Exacto. primera señal, o sea, se menciona, ¿no? No son aleatorios. 7 yo sois majestáticos o absolutos. Es decir, ¿Qué 7 veces. significa eso de majestático absoluto? Aquí no se No sé, escucha me he querido gente tirar que... me he querido tirar el rollo como que soy un tipo oculto, pero básicamente es 7 veces que Jesús dice yo soy y no dice nada más. Y hay una muy curiosa que dice, yo soy. Y la Biblia dice, y cuando Jesús dijo, yo soy, todos los soldados que había se cayeron al suelo. Exacto. Como si fuera un Kamehameha de Son Goku. Dijo, yo soy. Y todos se cayeron al suelo. Exacto. Que ese yo soy, para alguien que ha leído la Biblia o para un judío que conoce la ley, ese yo soy suena a algo. Suena al momento en el que Moisés le dice a Dios, oye, ¿y tú quién eres? Y dice, yo soy el que soy. Yo soy. ¿Sabes? Y ese yo soy, Jesús lo va a decir 7 veces. Hay 7 veces que iba a decir, yo soy. Y no va a decir nada más, ¿no? Y a buen entendedor, en ese sentido, pocas palabras bastan. Eso Pero es. también hay 7 veces que Jesús dice, yo soy algo. Por eso O sea, digo, no, son no confundir 7. con el primero, majestático Exacto, absoluto, que yo hasta hace unas semanas lo confundía. ¿Vale? exacto. Y ahora es un yo soy algo. Por ejemplo, Yo te viene soy el pan de vida. Muy bien, otro Yo más. soy el camino, la verdad y la vida. Correcto, Yo soy la puerta de las ovejas. correcto, Yo soy el buen pastor. correcto, Yo soy la resurrección y la vida. correcto. Me faltan Faltan dos, ¿no? 2. Yo soy el la agua. vid verdadera ¿Sí? ¿Y el y yo agua? soy la luz del mundo. La luz del mundo. Ostras. Esos son las 7 yo soy de Jesús, que no son los 7 majestáticos. Entonces es una obra literaria muy redonda por esos 7, ¿no? La verdad es que ahí es como si alguien hubiera inspirado a Juan, ¿sabes? A escribirlo. Como si alguien, el Exacto. Espíritu Santo, por ejemplo. Por ejemplo. No, pero hace énfasis en esos hechos divinos, ¿no? Dicen, y Jesús dijo esto porque el Espíritu ya se lo había revelado. O sea, eso es un comentario bastante recurrente en Juan, ¿no? Y precisamente en el post de Academia de la Biblia, enséñanos el post de Academia de la Biblia, que ahora he entendido lo que querías decir, porque claro, yo me he ido a genealogía, pero es verdad que en cuanto a narración, Marcos empieza con Juan, Mateo empieza con el nacimiento, Lucas se va más para atrás y luego ya es Juan, ¿no? ¿Te referías a eso? Sí. Me refería a esto. Vale, pero Sí, bueno, sí. en Academia de la Biblia nos subieron un post que imagino que estás enseñando ahora, ¿no? Sí, justo ahora estoy enseñándolo. Sí, los evangelios fueron un río, ¿no? Sí, Cuéntanos chulo. un poco. ¿Qué Pues ves por mira, ahí? bueno, a lo mejor hay gente aquí que nunca estaba en un río, pero si has estado en un Ojo, río, que es de Academia de la Biblia, pero ojo, que es de Chava Cucurachi. anda. Ojito, El Chava Cucurachi. Que nadie le quite el Chava- mérito a Chava
No, Cucurachi. etiquetaremos a Chava Cucurachi, sin duda. También, exacto. O sea, que estamos hablando de un triple post-podcast, ¿vale? Yo he sido compañero de Chava en Academia de la Biblia. Ah, mira. De Pues Chava Cucurachi, cuéntanos, sí. y con esto acabamos, los, No, los bueno, ríos, ¿no? compañero, no quiere decir que yo sea fan de Academia de la Biblia. Yo fui estudiante simplemente por un tema informativo de que como los espías en la Tierra Prometida, pero no quiere decir que yo aquí Ah, sea fan exacto. de Academia de la Biblia. Exacto. Son No nuestros traiciones, no traiciones, que archienemigos. nosotros ahora tenemos que sacar nuestro seminario, ¿no? Exactamente. El podcast de la Sí. academia del post-podcast. Vamos, te vas a querer venir aquí a tope. Exacto. Pues mira, si los evangelios fueran un río, Ujú. Marcos serían rápidos. Exacto, ahí pim, que pan, que pum. Rapids. Para hacer drafting, ¿no? Casi como Portaventura, casi como un parque de atracciones, unos rápidos, ¿sabes? Exacto. Así como eso. ¿Sí? Lucas es un río constante. Ahí, pum. Es un río constante. El río, por ejemplo, los que vais a parques acuáticos, el llamado río lento. Sí, lo más parecido a un historiador. Exacto. ¿Sí? El río lento, sí, el río lento en un parque acuático sería esa atracción a la que te subes con toda la familia. Exacto, ahí. Sí, exactamente. Mateo es un río continuo con lagos. Exacto. Río continuo con lagos. Es como ¿vale? que va y se para. Chof. Va y se para. ¿No? Y Josu, vamos a Dime. meternos con nuestros amigos de Academia de la Biblia, porque Exacto. ¿Y Juan, Juan qué? Juan ¿no no han pone puesto, nada. no han En puesto este río? post. Por eso al final debe ser la desembocadura, ¿no? El mar. Sí, porque han puesto esta imagen que parece que desemboca el río en el mar, así y tal. Entonces entendemos que es el final del río, o la desembocadura, o el océano. No sé qué están queriendo decir, Josu. Bueno, quizás es porque se escribieron en ese orden, ¿no? Claro, entonces es como el río al principio, ¡guau! ¿No? Es Exacto. así, ¿no? Como a un Es río. que, claro, quizá la gente no sabe esto. Esto tampoco lo aprendí también yo hace un tiempo. Y es que los evangelios casi fueron de lo último en escribirse del Nuevo Testamento. Digo casi, ¿vale? Porque obviamente Apocalipsis fue posterior. Pero, por ejemplo, el primer libro del Nuevo Testamento es Primera de Tesalonicenses. Así empieza el Nuevo Testamento realmente, si lo quisieras poner del orden cronológico de escritura. ¿Y qué pasa? Que primero fue Pablo escribiendo sus cartas, y Pablo empezó a escribir las cartas, y las cartas se hicieron muy famosas, ¿no? Y la gente empezó a idolatrar mucho a Pablo. De hecho, Pablo en Corintios hay un momento en el que se ve, ¿no? Unos son de Claro. Pablo, otros son de Apolos y tal. Y entonces, en Marcos, o quizá Pedro, fue el que dijo, espérate un momento, ¿no? Y coincidiendo también con esta persecución y incendio que tú has dicho y tal, dijo, espérate, vamos a escribir la historia de Jesús. Porque Claro, este es el escrito que tiene que dar vueltas. Y él escribe, claro. basándose en unos testimonios, esos 16 capítulos. Claro, luego viene Lucas y Lucas se basa, bebe de Marcos y completa. Y por eso tenemos más capítulos, ¿no? Y luego ya Claro. Mateo y se basa en también los escritos de Marcos, pero completa más, ¿no? Hace ese énfasis que hemos visto diferente. Y Exacto. después de eso, pues ya viene Juan, que va a su propia bola, como hemos dicho anteriormente. Y es eso, no son ganas de contradecirse, simplemente que Marcos dice, quiero hacer un documental quiero escribir un reportaje para romanos. Y entonces Sí. Lucas dijo, qué buena idea, pero yo quiero hacer un documental para griegos, ¿no? Porque... Sinceramente, yo cuando veo un documental en una plataforma de vídeo en demanda, como Netflix, por ejemplo, cuando yo veo un documental sobre un tema y el tema me gusta, ¿sabes lo que quiero hacer? ¿Qué? Quiero ver otro documental del mismo tema. Exacto. No digo en plan, este sí y este no. Quiero ver este documental, quiero ver otro documental, ¿no? Cuando salió el de Michael Jordan, el de los Chicago Bulls, el último baile. Yo quiero ver otro, yo quiero ver más. Te pones a ver en YouTube vídeos de Michael Jordan, te pones a ver partidos antiguos, te pones a ver, quieres más. Y es un poco lo que tienen aquí, ¿no? Exacto. Cada ¿Tienes uno más? va escribiendo su propio evangelio, que es el mismo, pero es propio, porque tiene un énfasis diferente, porque quieren resaltar una parte. Y la riqueza de los cuatro nos ayuda a ver, pues, a ese Mesías, a ese siervo, a ese humano, un Dios haciéndose humano, un Dios sudando sangre, y a un humano, pero que era hijo de Dios, ¿no? Que conecta, ¿no? Entonces, realmente, viendo los cuatro documentales es cuando agarras y tienes esa perspectiva completa Y nos hemos de la olvidado, vida de Jesús. de un público de los evangelios. ¿Ah, O sea, sí? hemos dicho que Mateo fue escrito para judíos, Ajá. Marcos para romanos, Lucas para griegos y Juan para gentiles, pero nos hemos olvidado de un público. ¿Cuál? Tú. Qué bien tirado. Qué bien tirado. Te ha gustado, ¿eh? Te ha Qué bien tirado, gustado. O claro. sea, Porque, tú. ¿y para los españoles del siglo XXI?
22. Léete los 4. O escribe el tuyo. Oh, mamá. Porque a mí me gustaría acabar en este tiempo de IVA. Vaya pase de gol te he hecho. Este tiempo de IVA me gustaría hacer una invitación a que todos aquellos que nos escuchen, que ya se consideran seguidores de Jesús, entender la importancia de escribir tu propio evangelio. Eso de es. escribir tu evangelio en el sentido de no escribir uno nuevo, porque ya ha sido escrito, pero tu gente necesita escuchar el evangelio de tu propia boca, ¿no? Y que tú puedas ser y tú puedas escribir el evangelio en cierto sentido para tu público y haciendo énfasis en el énfasis que tu público necesita para que la gente conecte con su Salvador, con Jesús. Eso es. Así que escribe tu propio evangelio. Exacto. Dale caña. La semana pasada te dijimos escríbete un salmo. En esta te decimos escribe tu propio evangelio. La siguiente te vas a decir, escribe tu propia Biblia, tío. Exacto. Aquí vamos. No, la siguiente es por Twitch, ¿no? Familia, nos vemos en Twitch. Es verdad. Nos vemos en Twitch la semana que viene en directo, el martes En directo, a las en vivo 10. y en directo, para hablar de Nueva York. Venga, de Nueva York. Hablemos de Nueva York un poco. Ya que estoy aquí ahora. Cosas que hemos aprendido en Nueva York. Yo he estado en Nueva York, Zope ha estado en Nueva York. Gracias a Estoy en Nueva York. Gracias a vuestras suscripciones y a vuestros donativos, estamos allí en Nueva York. Entonces, para agradeceroslo, pues ahora queremos enseñaros qué hemos aprendido en Nueva York. Así que nos vemos la semana que viene en Twitch. Sí, Zope. un nuevo vídeo de post-podcast. Post-podcast. Y para despedirnos, que no se nos olvide, Oliver y Benji. Vamos a escuchar a Oliver y Benji por el grupo. ¿Cómo se llamaba? Brook Jazz Band. Pues ¡música!